encuentras? ¿En qué partes del mundo? ¿Estás en Estoy Orlando? En Orlando acá pasando el calor, bueno, yo creo que peor que Maracaibo, Sergio. Aquí uno tiene que Sí. estar, mire, hidratado, lo que los venezolanos están llegando a la ¿Pero estabas Florida. entrenando ahorita o qué? No. En lo absoluto, trabajando. Ya, Pero, ya. pero sin duda alguna un buen comentario y un buen consejo para los venezolanos que apenas tienen unos días en la Florida es hidratarse a cada momento, porque además este calor es insoportable. Sí, Yo que sí. vengo de Guayana sufro aquí, imagínate. Imagínate tú. Bueno, aquí no está haciendo todavía tanto calor y eso que allá normalmente es un poco más frío, pero me imagino que en época de verano pues se hace más intenso el calor en la zona de Orlando. Vladimir es un colega venezolano que vive en Orlando. Para aquellos que no lo conocen, por si acaso se conectan por primera vez, lo dudo porque ya pues mucha gente pues sabe mucho acerca de Vladimir. Bueno, Vladimir, hace rato estuvimos hablando sobre el tema del día, que es el tema del TPS. Creo Sin que es duda. importante que hemos comentado, hace rato conversábamos con una doctora que es especialista en el tema de migración, la doctora Burgos, por allí la pueden conseguir, que pues me estaba preguntando en su cuenta en Twitter, abogada Burgos. Y, y bueno, hablábamos de este tema, creo que es importante, Vladimir, porque sin duda alguna le da una esperanza a los venezolanos que viven aquí. Y yo quiero tocar contigo este tema, pero porque muchos comentarios hacían los colegas, los amigos, perdón, que nos escribían, los seguidores, sobre si esto es porque ya Trump ve pocas esperanzas de que Maduro salga del poder. ¿Qué piensas tú al respecto? No, en lo absoluto. Lo primero es que tendríamos que comenzar por el tema político. Si esto se llega a dar, Trump estaría rompiendo su línea política sobre el tema del TPS. Recordemos que en estos dos últimos años, Trump ha venido desmontando el Tratado de Protección Temporal para, por ejemplo, Nicaragua, para El Salvador, para Honduras. Honduras y para Haití. Aunque buena parte de la justicia norteamericana ha intentado contrarrestar esa orden ejecutiva, lo que es un hecho es que el TPS ha venido desmontándose, por muchas razones que vienen no solamente de lo social, sino hasta lo operativo. Sin embargo, el escuchar a Trump a viva voz, la primera vez, para los que no lo saben, es la primera vez que de la boca de Trump sale la palabra TPS específicamente para los venezolanos. Es algo sumamente importante porque digamos, los dos partidos de Estados Unidos, por supuesto el republicano y el demócrata, habían introducido ya hace prácticamente 3 años una propuesta de ley para aplicar un TPS para los venezolanos. Ahora, ¿por qué considero que una cosa no reemplaza a la otra? Es decir, el TPS no significa que ya se está claudicando en función a la lucha en contra del régimen venezolano. Bueno, porque obviamente Venezuela está tan destruida, ha llegado a tal punto de quiebre, que se hace necesario proteger a quienes están afuera, porque aunque caiga mañana el régimen, pues todavía va a existir un país profundamente, anárquico, ¿no? Claro, Porque hay que claro, claro. reconstruir todo y Sí, además hay que luchar sí, contra las mafias. sí. Entonces, lo bueno del TPS, para los que no lo conocen, que ya seguramente tu abogado lo explicó, serviría para todos aquellos venezolanos a los cuales no se les puede aplicar asilo, porque entendemos que estamos sufriendo los embates de una desgracia que viene por una razón política, pero no todos somos perseguidos políticos, ni pertenecemos a alguna afiliación que nos haga vulnerables ante el régimen, más allá que en general todos somos vulnerables ante el régimen. Ante esa realidad, la figura natural que debería aplicar a la gran mayoría de los venezolanos que estamos acá, son entre 300.000 y 400.000 venezolanos que estamos acá en Estados Unidos, de los cuales 75.000 han metido solicitudes de asilo. En vez de ser asilo, nos debería aplicar, o a la gran mayoría le debería aplicar la condición de refugiado, Ok. que es una cosa totalmente distinta. Pero bueno, el tema legal no es donde nos corresponde meternos, porque ya conversaste con un abogado. Vamos al tema político. Y el tema político quiere decir, a mi juicio, a mi modo de ver, que Donald Trump y la Casa Blanca continúa generando acciones en concreto para respaldar al pueblo venezolano, y qué bueno que no sea solamente de cara a Venezuela, sino al extranjero. Y además, insisto, esto no es que nació de Trump, no se asusten, no crean que es Trump el que dijo ya no hay más nada que hacer. Esta es una reforma, una ley bipartidista introducida hace creo que 3 años. De hecho, uno de los congresistas demócratas, Darren Soto, lo entrevisté hace como año y medio, y él hablaba justamente del tema del TPS. Es decir, no es nada nuevo. Así que simplemente lo que es que al haber sido aprobado en una de las presentaciones en el Capitolio, ahora ya está llegando a manos de Donald Trump, que Dios mediante pues pueda aprobarlo, porque sería de gran beneficio para nuestra comunidad venezolana.
No, claro, y por supuesto, ayudaría muchísimo, como bien decías, no solamente aquellos que están en trámites de asilo, sino aquellos que se vinieron, quizás, como decía hace rato la doctora, quizás de forma ilegal o quizás Sí. con otras intenciones de quedarse, pero no pueden porque están huyendo justamente del país, de lo que significa la crisis en Venezuela. Vamos a tocar otro tema importante, Vladimir. Estoy leyendo aquí declaraciones de Marco Rubio y dice acerca de, o voy a leer textual lo que dice: los títeres Maduro y los hermanos Rodríguez quieren convertir a Venezuela en otra Cuba. Bueno, pero yo he tenido información de que efectivamente no solamente los cubanos están en Venezuela, o sea, de que están, pero que están en sitios o en lugares estratégicos. Mucha gente piensa que va a haber cubanos en la calle, porque mucha gente, de hecho, en Venezuela me comenta, oye, pero ese tema de los cubanos es mentira, porque yo no veo cubanos en la calle. Es verdad, no hay cubanos en la calle. Usted no es que va por la calle de Sabana Grande y se va a conseguir un cubano. Efectivamente eso no existe, porque ellos estarían en sitios y en puestos estratégicos del régimen. Y te pregunto, a dónde quiero ir con este comentario que hace Marco Rubio, ¿realmente está manejando Cuba a quién? ¿A Maduro y a los hermanos Rodríguez? ¿O también ha manejado a Diosdado? Porque Diosdado fue para Buena allá. pregunta. ¿O fue un llamado de atención que le hicieron a Diosdado? No, no es un llamado de atención, es una estrategia. Ellos están viendo ya que la vía de Maduro ya se desgastó y que ahora tienen que buscar reemplazo. Sí ocurrió con Chávez, es que recordemos, cuando Chávez se enferma de cáncer Llaman a y luego Maduro. comenzamos a verlo, claro, comenzamos a verlo de salida y en caída libre. Finalmente muchas versiones indican que los propios cubanos lo mataron, no me extrañaría porque esta gente es sanguinaria. Bueno, pues procedieron a designar a Maduro. Maduro no lo designa Hugo Chávez, señores, el hombre de confianza de Chávez en su oportunidad era Cabello. Y Maduro, es verdad, fue su canciller durante 8 años, pero no era la figura que Chávez en todo caso quisiera para reemplazarlo. Pero fue la orden que se emanó del mayor franquiciante del comunismo en América Latina, que es justamente Cuba, ¿no? Lo que tú dices es cierto cuando la gente dice, bueno, pero ¿por qué yo no veo cubanos? Pareciera que es mentira. Hay una razón práctica también para eso. Infobae sacó un reportaje hace unos días hablando de la esclavitud moderna, de lo que está aplicando Cuba en términos prácticos. Y decía que, por ejemplo, con el programa Mais Médicos de Brasil, para que tengan una idea, a través de la Organización Mundial de la Salud, enviaba galenos, enviaba médicos para Brasil, y la Organización Mundial de la Salud cobraba una comisión del 5% del sueldo del médico. El régimen cubano se cobraba el 85% del salario del médico, y finalmente lo único que le quedaba al funcionario cubano era el 10%. Les quitaban los pasaportes para que no se escaparan y no tenían permiso para estar saliendo, ni paseando, ni bañándose en una playa allá en Río de Janeiro. Entonces, esa es la primera razón. La segunda razón es que hoy día, aunque hay un grupo, un contingente enorme de funcionarios colombianos, cubanos en Venezuela, muchos de ellos son de inteligencia, ellos están trabajando, como lo dices tú, Sergio, están trabajando en grupos de inteligencia, están trabajando en instituciones de manera, tratar de manejarlo, digamos, la vía más discreta posible, ¿no? Ahora, pero vemos algo que particularmente me hace sospechar de cuál es el futuro inmediato para Maduro y para el régimen. La visita de Diosdado Cabello es una visita totalmente inesperada por parte de los venezolanos, pero totalmente previsible de cara al régimen de Cuba. ¿Por qué? Porque he llegado a la conclusión en la que Maduro es una moneda perfectamente reemplazable. Totalmente. Si Chávez fue reemplazable o fue reemplazado, que Chávez significaba todo el imaginario de la figura de la revolución venezolana, pues mucho más fácilmente se puede reemplazar a Nicolás Maduro. ¿Por qué no ha caído Maduro? No necesariamente porque la oposición o porque la coalición liderada por Guaidó no haya hecho lo que haya necesitado, sino porque además de no haber sido asertivos en muchas de nuestras acciones, por otro lado tenemos al régimen, al Estado criminal, que va mucho más allá de Maduro, que sí, sencillamente lo ha mantenido como una ficha de canje, y ojo con esta palabra, ficha de canje. Va a ser muy útil para el chavismo, quien es el que realmente se quiere mantener en el poder. O sea, aquí el objetivo no es mantener a Maduro, es mantener al chavismo. Ellos están procurando jugarse esa ficha cuando corresponda. Eso probablemente va a ocurrir antes de que finalice el 2019. ¿Y por qué Cabello viaja a Cuba y no Maduro? Porque viene el reemplazo. No necesariamente va a ser Cabello el reemplazo. No, Cabello es que ya tiene... de hecho, bueno, información
que uno maneja, o por lo menos que uno le llega, pues efectivamente están pensando en que se pudiera plantear la posibilidad de efectuar elecciones en Venezuela durante este año, convocadas por la Asamblea Constituyente, y con un candidato, efectivamente, es lo que por lo menos quieren hacer, es la estrategia que viene de allá de Cuba, con un candidato colocado por Diosdado. No sé, me dicen que fue un ministro de la Juventud o algo así. No sé, Héctor Rodríguez, ¿no? Al no sé principio si se sería habla de Héctor Rodríguez o Héctor Rodríguez sería más bien el candidato en todo caso de Maduro, porque quieren también, pues, Sí, no sé, sí, no sé. es una gran pregunta, pero fíjense que aún genera más suspicacia todo lo que está ocurriendo porque a última hora sale Cabello a reunirse. No sé si vieron esa fotografía, entre otros, tú Claro, mismo fuiste que la publicó. claro. Estaba, no recuerdo el tercer personaje, pero estaba Miguel Díaz Canel, que es el que funciona como presidente, que de presidente no tiene nada, el lugarteniente de Raúl Castro, que también se encontraba en este lugar. Y ellos estaban reunidos, qué casualidad, a una semana de haber escuchado a Canadá diciendo que no iría bajo la línea de Estados Unidos, sino que buscaría su tercera vía parecida a la de Noruega, y ambos tienen muy buenas relaciones, digo Noruega y Canadá, con Cuba. Cuba y Canadá son aliados naturales, yo no entiendo por qué, porque no tienen mayor beneficio ni económico ni político, pero se han entendido muy bien. Entonces pareciera que lo que se planteó en esas conversaciones entre, y ojo, esto es especulación, esto es un Claro, escenario a claro, partir de la claro, información claro. con la que contamos, ¿no? Esto no es una verdad absoluta, ustedes tienen todo el derecho de disentir, pero todo pareciera indicar que la línea se manejó de tal manera en la que junto a Cabello, quien es el que controla realmente el país, porque controla la Asamblea Nacional Constituyente y controla la fuerza militar, que para el que me diga que la Asamblea Nacional Constituyente no es legal y no es legítima y no es constitucional, yo estoy de acuerdo, pero aún sigue gobernando y sigue ejerciendo. Si no, no tuviésemos a 15 diputados, entre ellos muchos presos, otros detenidos, otros en el exilio, el propio vicepresidente de la Asamblea desaparecido, Edgar Zambrano, y todo esto viene bajo la orden de la Asamblea Nacional Constituyente, que es un órgano supraconstitucional que no goza de legitimidad, pero puede gobernar gracias a que está sostenido al estamento militar, que por cierto ve con muy buenos ojos al mando de Diosdado Cabello. Entonces, todo pareciera indicar que la reunión que se va a dar entre Cuba, Canadá, Grupo de Lima, Grupo de Contacto y Noruega pudiese manejar algún escenario en el que se llegue a un proceso electoral en el que Maduro salga, y esta va a ser la última ficha que van a utilizar, porque a Maduro le sirve en el poder, pero la última ficha sería sacarlo, generar cualquier nuevo ceneo, lo que uno quiera, y pues no importa si gana un candidato opositor, no importa quién gane, porque por encima de esa persona va a continuar mandando la Asamblea Nacional Constituyente, porque está además soportada por otra de las mafias, que es la mafia militar. Es bien compleja y bien seria la situación en Venezuela. Ahora, yo me pregunto, Vladimir, ¿esto no lo va a permitir el equipo de Guaidó? ¿O sí? Yo no lo sé, porque es un caramelo muy tentativo, muy tentador, el pensar que Maduro sale, ¿no? Me parece que nos hemos concentrado mucho en eso, en si hay elecciones con o sin Maduro, y tú lo has visto en las redes. Yo creo que la discusión no puede ser si hay elecciones con o sin Maduro. Yo estaría dispuesto en un proceso electoral en el que lo primero que se disuelva sea la Asamblea Nacional Constituyente. Para mí es el punto clave para el cambio político en Venezuela. No la salida de Maduro. La salida de Maduro viene porque viene. Pero más preocupante aún es una Asamblea Nacional Constituyente que hace lo que le da la gana. Claro. Yo espero que no, Sergio. Yo espero que el grupo... Yo creo que no. Yo te digo, yo también, creo que pero, no. Y creo que están, sí, y creo que están conscientes de eso. Porque así como lo sabemos tú y yo, ellos también lo saben. No, pero por supuesto. Por eso creo que no va a ocurrir. Pero bueno, habrá que esperar. Sí. Esperemos que no sea así. Esperemos que el escenario se maneje a favor de nosotros. Yo creo que lo que ocurrió con Mike Pompeo la semana pasada, muchos dicen que esa filtración del audio fue incluso intencional para hacer un llamado de atención a la oposición venezolana para que se pongan de acuerdo de una buena vez por todas. Muchas personas dicen o indican que ya entienden por qué Estados Unidos no ha entrado de manera contundente a Venezuela, y algunos dicen que justamente porque el día después, más allá de lo que indica el papel, más allá de lo que indica el plan país, está nublado aún porque muchas fuerzas de la oposición están luchando por ver quién controla el país, sí. Y eso en este momento no es el timing, no es el correcto para eso. Así es, Vladimir. Bueno, muchas gracias, Vladimir. Me encanta siempre conversar contigo. La gente dirá, bueno, estos dos parecen unos
unos periodistas de farándula, pero de farándula política, pero es interesante conversar contigo porque, pues sí, efectivamente manejamos fuentes, yo no sé si es la misma fuente que estamos manejando, pero estamos muy parecidos en lo que, pues justamente conversamos. Gracias, Vladimir, un fuerte abrazo y bueno, seguimos en contacto. Un abrazo para ti también. Vale, gracias. Feliz día para todos, vale. Bien, amigas, amigos, ya estamos nosotros cerrando nuestro programa por el día.